De nuevo, soy Jesús Claros de CUSA Tours. Hemos estado trabajando con ustedes un par de años, hemos tenido mucho contacto con Axel, que gentilmente hemos ido impulsando nuestro producto. Hoy vamos a hablar, siempre y cuando el tiempo nos lo permita, de 3 ciudades de costa oeste que son las más significativas como destino, que se trata de Las Vegas, de Los Ángeles y de California. Les decía que yo soy Jesús Claros de CUSA Tours, que es un operador receptivo especializado en Estados Unidos, con 25 años de trayectoria y que opera en todo Estados Unidos. La oficina principal nuestra está en Nueva York, tenemos otra oficina en Miami, en Florida, y tenemos una oficina justo aquí en Las Vegas, que es la ciudad con la que vamos a empezar. Vamos a empezar con Las Vegas porque es la ciudad donde usualmente hay mucho interés, es una ciudad que siempre queremos conocer, fue una ciudad creada, diseñada para el entretenimiento. Así que eso le da muchísimas posibilidades a la ciudad de venderse. Las Vegas además tiene la ventaja de que el clima no es tan extremo como por ejemplo en la otra costa, en la parte de Nueva York, donde el invierno es muy frío y los veranos son muy calientes. Acá, claro que la temperatura cambia de una estación a otra, pero los cambios no son tan extremos. Entonces es una ciudad que puede venderse en ese sentido durante todo el año. Y sobre todo, como les decía, Las Vegas fue una ciudad hecha para el entretenimiento y para el espectáculo. De por sí, los espectáculos, los shows aquí en esta ciudad están establecidos durante todos los días y todo el año. E igualmente es el primer destino que recibe turismo MICE, que recibe turismo de reuniones, de congresos, de asociaciones de todo tipo. La ciudad que más recibe es la ciudad de Las Vegas. Hay congresos durante todo el año, casi que todos los días. Es una ciudad muy importante para el segmento MICE, de nuevo. Y lógicamente, este año se ha visto muy afectada porque pues básicamente se ha cancelado absolutamente casi todo lo que había de eventos MICE. Uno de los eventos MICE más importantes este año en Las Vegas era el IPW, que es la feria de turismo de Estados Unidos y una de las ferias más importantes del mundo, que es el equivalente a la feria que tienen ustedes a fin de año, a FIT, pero pues IPW, que se llamaba antes Powwow, pues se iba a hacer este año en la ciudad de Las Vegas y ha sido aplazada para el año 2021. Entonces, a ver, movamos acá la presentación. Entonces, aquí hay una foto panorámica del aeropuerto McCarran, que es un aeropuerto que tiene su mecánica especial y por eso hemos decidido poner aquí un mapa muy sencillo de cómo funciona el aeropuerto. A diferencia de otros aeropuertos de Estados Unidos, el aeropuerto de Las Vegas, como ven, tiene diferentes salidas de cada terminal y a diferencia de otros estados, de otros aeropuertos de otros estados y de otros aeropuertos del mundo, muchas veces aquí nosotros podemos llegar a recoger los pasajeros cuando están todavía saliendo del área de donde recogen el equipaje. Entonces, siempre es importante que tengamos muy claro a qué terminal va a llegar el pasajero y sobre todo que nos lo hagan saber para también nosotros saber dónde lo esperamos. Esto refiriéndonos en el caso de los traslados. La distancia del aeropuerto McCarran al Strip, que es como la calle, la avenida principal donde están los hoteles, es aproximadamente de 20-25 minutos. Entonces, esa es una ventaja a diferencia de otras ciudades como Nueva York o como Los Ángeles, donde en el caso de Nueva York por el tráfico y en el caso de Los Ángeles por la distancia, acá es mucho más fácil llegar al área principal, por usar una expresión, de Los Ángeles, que es justo el área del Strip, que vemos aquí también una gráfica, más que un mapa, de cómo está el Strip, que es el que estoy señalando acá, y dónde están los principales hoteles, casinos y sitios muy famosos de la ciudad. Entonces acá vemos el Wynn, aquí está el Palazzo, la Torre Trump, el Treasure, el Mirage, el Venetian y todos los otros hoteles que están a lo largo de la calle Strip. Entonces,
Acá podemos ver la parte del New York y todos los otros hoteles. Entonces, generalmente, independiente de la categoría del hotel, en esta zona están alojados, se alojan los viajeros frecuentes de Las Vegas. Entonces, es un área que es usualmente la que hemos visto en muchas películas que se han hecho en Las Vegas. Es un área que duerme en el día y vive de noche. O sea, esta ciudad entre las 5 y 6 de la tarde se va empezando a despertar, a levantar, como decimos nosotros, y va a empezar a tener la vida normal que tiene una ciudad dedicada y enfocada al entretenimiento. Entonces, vamos a ver primero algunas recomendaciones de hoteles. Yo sé que ese tema siempre es un poco diferente a Las Vegas, porque ¿qué sucede usualmente con la hotelería de Las Vegas? Sucede que de lunes a jueves tiene unas tarifas y de viernes a domingo tiene otras tarifas. Y usualmente las tarifas de lunes a jueves son mucho más fáciles, mucho más baratas que las tarifas de viernes a domingo, porque los fines de semana, desde luego que hay más gente y sobre todo llega muchísimo turismo interno. Llega mucha gente de otras regiones de Estados Unidos a hospedarse en la ciudad. Entonces, por ejemplo, si es un pasajero que tiene el tiempo para poder hacer su viaje, digamos, a su aire y ustedes lo pueden aconsejar y el pasajero está de acuerdo, fácilmente le pueden recomendar que se hospede de lunes a jueves o de lunes a viernes, porque la tarifa del hotel va a ser la diferencia puede ser mucha. Y como la diferencia es mucha, pues tranquilamente si es un pasajero que le gusta el buen hotel, un super VIP, pues le pueden decir, mire, de lunes a jueves la tarifa en un hotel de lujo puede ser muy conveniente y mucho más asequible para pagar. Entonces son ventajas que se pueden usar de la ciudad, a diferencia, por ejemplo, de ciudades como Nueva York, donde la mayoría de los hoteles están con una tarifa un poco alta todo el año, cualquier día. Entonces, más que recomendar hoteles, yo les puedo sugerir hoteles que pueden ir enfocados e indicados de acuerdo al perfil del pasajero. La hotelería de Las Vegas es toda de muy buena calidad, incluso si se trata de hoteles turistas, hoteles incluso de 2 estrellas, son hoteles de una calidad aceptable, donde es muy raro, salvo excepciones, que un pasajero presente quejas de hotel en Las Vegas. Y pues cuando se trata de hoteles de lujo, pues desde luego que es mucho más... a ver, acá hay otra foto del strip. Como pueden ver, es una ciudad que depende de la luz. Esta foto es tomada, a ver, esta foto es tomada en verano, aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde, cuando empieza disculpen, es un poco más tarde, son 7:30, 8 de la tarde, cuando ya empieza a oscurecer un poco. Entonces, vamos a hablar, aquí está otra parte importante que es Fremont Street, y me voy a ir a algunos de los hoteles. Entonces, por ejemplo, si su pasajero desean gastar dinero, es un pasajero super VIP, creo que hoteles que podamos recomendar son los hoteles, es el Hotel Wynn, el Wynn Las Vegas, que tiene habitaciones, a ver, ese tiene que estar aquí más adelante. Aquí está el Wynn, que tiene habitaciones, las habitaciones, digamos, normales y tiene las suites, las habitaciones estándar mejor y tiene las suites. Y ellos tienen incluso, el Wynn tiene las torres suites, que tienen además recepción propia, es un hotel de lujo. Está también el Hotel Encore, que es un hotel que en todas las habitaciones son suites. Y están hoteles que tal vez sean un poco más conocidos en nuestro medio, como el Venetian, que lo vimos por acá, creo que, o el Palazzo, que son también habitaciones y donde hay 5 tipos de habitaciones, pero todas son suites. Hay otros hoteles, por ejemplo, acá veíamos, creo, el Hotel New York, y aquí están el Hotel Bellagio, aquí están las fuentes que son muy famosas, que es un hotel famoso por muchas cosas, aquí han hecho muchas películas,
y sobre todo también por las fuentes de agua danzantes. Y este hotel yo creo que es uno de los que está en el corazón del Strip. En esta misma categoría de hoteles de lujo estarían también, por ejemplo, el Hotel Aria, el Hotel Cosmopolitan, el Park MGM, el MGM Grand y el Caesar Palace, que lo vimos al comienzo, aunque este es un hotel un poquito más, que tiene más años. Hoteles con precios más económicos. Entonces, por ejemplo, vimos los hoteles de lujo, ahora vamos a ver los hoteles que están un poco más en la mitad. Son, por ejemplo, el Hotel Flamingo, el Hotel Luxor y el Hotel Excalibur. Esos son hoteles que están bien, están ahí más o menos como un poquito más arriba de los hoteles de categoría turista. Y hoteles de tarifa más baja, hoteles súper económicos. Hay un hotel que estamos vendiendo mucho últimamente que es el Hoyo, OYO. Ese hotel está muy bien situado. Y otro hotel que se vende mucho para esta categoría es el Hotel Circus, que aunque está un poco más, está muy cerca al Strip, pero está un poquito más alejado. Así que eso es un poco más o menos la realidad de los hoteles. Acá hay más imágenes de Las Vegas. Está la presa Hoover. A ver, quiero ir un momento. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, Jesús, te escuchamos bien, ¿eh? Bueno, entonces seguimos con la información de destino. Esto yo sé que ustedes lo conocen, pero nunca está de más recordarlo. Las propinas en todo Estados Unidos y sobre todo en ciudades como Las Vegas son una costumbre, son algo, aunque no se establezca de esta manera, son algo mandatorio. Y aquí están más o menos lo que puede costar la cuestión de las propinas, de los tips. Camarera en casino, $1 o $2 por ronda. Generalmente en los casinos la bebida es gratis. Los asistentes de las habitaciones, $1 o $2 diarios. Los botones, generalmente $1 por maleta. Y el conductor del taxi es usualmente 10% del total de la cuenta. Y en los restaurantes es el 10 o el 15 del total de la cuenta. Las propinas son un poco más friendly, más amigables, por ejemplo, que en Nueva York, donde se acostumbra el 20% de la cuenta en un restaurante. Así que esto es importante que lo tengan porque, repito, es algo que es una costumbre. Entonces es más por el hábito, es algo que se ha vuelto mandatorio. Vamos a ver ahora un poco las actividades de Las Vegas. Entonces, cuando se trata de viajeros que visitan por primera vez la ciudad o que no están acostumbrados a desplazarse en la ciudad como tal, necesariamente una actividad que tienen que hacer es la visita a la ciudad de Las Vegas, que tiene, a ver, discúlpenme. Ok. Que tiene la particularidad, la que estamos viendo aquí, de esta visita a la ciudad, que es la visita estándar panorámica, se hace en la noche. Por lo que hablábamos ahora de que es una ciudad que tiene su vida en las horas de la noche y donde las luces son muy importantes. Así que generalmente se recoge a los pasajeros entre 6:30 y 7, dependiendo de la estación, sino un poco más tarde, eh, para adelantar la visita de la ciudad. Las visitas nuestras son todas en idioma español. Nosotros no usamos audífonos ni mezclamos pasajeros de diferentes idiomas. Entonces, ¿qué se ve en la visita nocturna a Las Vegas? Aquí están los sitios icónicos de la ciudad y donde los que se ven en el tour y donde se cuenta a través de cada sitio que se recorre la historia de la ciudad de Las Vegas. El famoso cartel que vimos un poco antes de Welcome Las Vegas, se recorre todo el strip, la calle Fremont, que es la que llega a la parte antigua de la ciudad. Se ven los casinos, los más antiguos y los más emblemáticos. Y básicamente aquí están los sitios icónicos de la ciudad. Repito, esta para pasajeros que están por primera vez en la ciudad es ideal. Este tiene que ser un must sí, alguna actividad que hay que hacer sí o sí, porque además vas a enterarte y vas a conocer la historia de la ciudad y cómo realmente se planeó una ciudad
para el entretenimiento y el espectáculo. Entonces, vamos a ver aquí otras actividades sobre Las Vegas. En Las Vegas también hay un tour de compras que es muy apetecido. Este tour de compras lo hemos vendido siempre mucho para pasajeros de México, curiosamente. Van a unos premium outlets que están ahí a unos 30 minutos de la ciudad. Vamos a entrarnos aquí un poquito más en algunas actividades nuevas y diferentes. Desde luego, como hablábamos al comienzo, esas actividades, el recorrido que vamos a hacer es un poco resumido porque no sabemos qué tanto va a cambiar. No sabemos, todavía el gobierno estatal no nos ha dicho qué podemos hacer, qué no podemos o cómo lo tenemos que hacer. Lo han indicado solo para los traslados y los recorridos en algunos vehículos, en donde, repito, los autos van a tener una división entre el conductor, el driver, y los pasajeros, y hay unas limitaciones en el caso de los traslados o las actividades en compartido, pues para la capacidad del vehículo. Ahora que veíamos lo del aeropuerto y los traslados, todo esto que está pasando, y no solo en Las Vegas, sino en todas las ciudades del mundo, ha reevaluado la importancia del traslado privado. La ventaja es que el traslado privado en Las Vegas tiene una tarifa mucho más baja, por ejemplo, que un traslado privado en Los Ángeles, simplemente por la distancia, porque el aeropuerto está más cerca al área de los hoteles. Entonces, aquí tenemos este que fue una experiencia nueva que empezamos a vender el año pasado, que es un recorrido en caballos por el desierto. Es una experiencia totalmente enfocada al turismo natural, a cierto perfil de viajero, donde se mezcla un poquito el paseo, el recorrido en caballos, y eso es solo un poquito del estilo de vida de los cowboys de Estados Unidos, de los cowboys, de los vaqueros americanos. El guía, con un guía, está totalmente con la ropa de un vaquero, de un pistolero de estos de película. Otra actividad importante, estas actividades nuevas se hacen en idioma inglés. La de los caballos dura aproximadamente 5 horas. Este año nuestro plan era empezar a vender estas actividades en idioma español para el verano, pero pues con todo lo que ha pasado se ha movido para el 2021. Otra experiencia bien interesante es este recorrido en globo. También se hace en inglés. El vuelo en globo por el área del desierto y una parte de Las Vegas es de 45 minutos, pero para la actividad como tal se requieren 4 horas, porque hay que llegar a un sitio específico y se debe recibir una especie de entrenamiento de información muy básica sobre cómo tienes que comportarte, qué tienes que hacer en el globo. También tiene un tour gastronómico. Lo que hemos intentado con este tipo de actividades es simplemente tener un tipo de diferencia entre que era más o menos una cena con show, la visita a la ciudad y algo de Gran Cañón. Entonces, la ciudad tiene muchísimas más opciones. Es una ciudad construida para el entretenimiento y la distracción, el espectáculo. Entonces, el tour gastronómico es bien increíble porque tiene un recorrido por muchísimas clases de cocinas de todo el mundo. Hay varios tours en helicópteros y en avionetas. Estos se hacen muchas veces, wow, discúlpenme. Se hace muchas veces al Gran Cañón, que es el que tenemos aquí. Ok. El producto que tenemos en el Gran Cañón lo hacen 2 operadores locales. Nosotros como receptivo no hacemos por el producto directamente en el Gran Cañón. Repito, lo hacen 2 operadores locales y podríamos gastarnos la hora entera de la capacitación hablando únicamente del producto que tiene de Las Vegas hacia el Gran Cañón. Generalmente el proveedor con el que hacemos estos servicios de Las Vegas tenemos que ir a Boulder, que es la ciudad de donde se salen la mayoría de los tours, sobre todo cuando son en helicóptero o en avioneta. Es una ciudad que está ya a 40 minutos. Importante conocer del Gran Cañón
Cuando se trata, por ejemplo, del tour en helicóptero, siempre que tomen la reserva, es importante poner un peso aproximado de los pasajeros. Y aquí hay una cantidad de variables que se pueden hacer. La mayoría de las actividades de Gran Cañón toman mínimo medio día. Hay unas de un día, por ejemplo, el que se vende en bus, el West Rim Tour Bus, es una actividad de más de 13, 14 horas. En verano hace muchísimo calor, entonces esa es una actividad, se vende mucho porque es la más barata de las actividades del Gran Cañón, pero no es una actividad recomendable si hay niños o si hay personas de edad avanzada, de personas de más de 70, 80 años. No es recomendable, es mucho mejor que hagan alguno de los que son en helicóptero o en avioneta, que son más cortos. El del bus, pues, es un recorrido bastante largo. Entonces, lo del producto del Gran Cañón, con todo gusto podemos hacer luego otra actividad para centrarnos solo en ella, porque son tantas las posibilidades que hay que nos tomaría mucho tiempo. Otra de las cosas nuevas que empezamos a vender desde hace ya 2 años son justo las bodas en Las Vegas. Esto empezó, nosotros no teníamos mucha expectativa por el producto. Nos lo pidió un cliente muy grande de España, lo empezamos a vender. Hay un proveedor que se dedica a esto, a hacer bodas en Las Vegas, y también tiene una gran cantidad de posibilidades. Hay diferentes tipos de categorías de las bodas, y aquí está, por ejemplo, lo que tiene la básica. Es una ceremonia que se realiza en una capilla principal. Incluye un ramo de 3 rosas, una flor, los 6 recuerdos, la capilla con velas, música. Hay invitados y se puede elegir. En este caso, por ejemplo, está delimitada a 10 invitados. Se puede elegir si quieres a que el ministro, entre comillas, o quien ejerce la boda, esté disfrazado como Elvis. Suena rarísimo para nosotros como latino, pero curiosamente hay personas, como les decía, de España y también de México que han ido muchas veces a tomar la boda en Las Vegas, ya sea como una especie de entretenimiento o simplemente para renovar votos de casados o algo así. Así que si están con la disposición de ir, pues aquí hay un producto que pueden probar o que pueden dirigir. ¿Crees que nos vamos a casar unas vidas con Elvis y que Elvis sea una pregunta. Dime. Elvis Presley en Las Vegas? La boda, por supuesto, no tiene ningún valor legal, ¿no es cierto? Es como un juego. Tiene derecho legal en el estado de Nevada y tienes que ir, si quieres, a que tenga un valor ante ciertos estados que la reconocen, a una oficina como de registro estatal. Pero frente a otros países y al mundo no tiene ningún valor legal, ¿no es cierto? Generalmente no. Para que tenga en otros estados de Estados Unidos tienes que ir a una oficina que sería nuestras notarías, pero ante otros países su validez es muy limitada. Me imagino que ya hay algunos que están pensando en ir a casarse por segunda o tercera vez. Entonces, no, la validez no, repito, para que tenga validez en otros estados, debes ir a una oficina que es similar a las notarías, o no sé cómo se llaman en Argentina. Sí, una escribanía. Exacto. Es ese tipo de oficina para que tenga validez en algunos estados de Estados Unidos. En otros países, creo que Canadá acepta algunas, pero de resto creo que ningún país. Entonces, aquí está, pues, por ejemplo, esta foto está en la entrada de una de estas capillas que hace la boda al estilo Elvis. Así que es un producto que está allí, que se puede sumar a todo lo que tiene la ciudad de Las Vegas, donde además está también, por ejemplo, los shows del Circo del Sol, que se ha ido en una para por ahora hasta septiembre. Por eso esa parte no la vamos a ver en la capacitación, porque todo indica que va a cambiar mucho de lo que se hace en los shows del Circo del Sol,
una cosa interesante de saber es que toda la gente que está en los espectáculos del Circo del Sol, que es una empresa canadiense, pero que su principal base está en Las Vegas, la gente que está ahí en el show de Las Vegas, por ejemplo, en cuestiones de estos shows que mezclan acrobacia con danza, fue gente cuyo requisito para trabajar allí, uno de ellos es que haya quedado, primero que haya participado en unas Olimpiadas y segundo que haya quedado en el cuadro de honor de la medallería, o sea que haya quedado entre las 7 primeras posiciones. Hablo del Circo del Sol de Las Vegas, porque ya abrieron también, bueno, hay en Orlando, hay una ahora en México, en Cancún, pero el de Las Vegas es como la casa matriz del espectáculo del Circo del Sol, además también de los shows que hay, por ejemplo, de Celine Dion o de todos los cantantes que usualmente están tranquilamente 6, 7, hasta 8 meses solo en la ciudad de Las Vegas. A través de Vietour nosotros también vendemos las entradas para estos shows, pero esto se hace a la medida y bajo disponibilidad. Tienen que solicitarlo a Vietour para que ellos lo pidan a nosotros y pues ver si hay disponibilidad y también qué tipo de entrada se puede contratar. Entonces vamos a dejar aquí por ahora la parte de Las Vegas y vamos a pasar a otra ciudad muy, muy, muy especial como es la ciudad de Los Ángeles. A ver, muevo acá la presentación. Los vuelos entre Las Vegas y Los Ángeles duran aproximadamente unos 45 minutos y en auto, en coche, son unas 4 horas y media, dependiendo de la hora a la que uno viaje, porque hay una hora en la que el tráfico se pone más pesado, usualmente después de las 2 de la tarde, si lo va a hacer uno en vehículo. El vuelo, repito, son 45 minutos y en auto son más o menos 4 horas y media. A ver, aquí estamos en San Francisco, vamos a ir hasta Los Ángeles. Me fui muy lejos, me fui a New Orleans. Bueno, aquí estamos finalmente en Los Ángeles. Los Ángeles hay que hacer una precisión interesante y es que Los Ángeles se puede prestar para una ciudad que los pasajeros, si ya han estado en Los Ángeles o tienen idea de cómo moverse en los Estados Unidos y en esta zona de California, se puede dar que renten un auto, que renten un vehículo y hacer el recorrido a su aire de la forma como ellos quieran. Importante, por ejemplo, porque Las Vegas, perdón, Los Ángeles en la ciudad se puede hacer todo el recorrido por sí mismo, pero es muy importante que quien vaya a conducir tenga una idea básica y en lo posible conozca las carreteras y las distancias, perdón, porque acá son muy largas. Otra cosa importante es que verifiquen que el hotel tenga el parking incluido, si no pueden tener tranquilamente una sorpresa no muy agradable con lo que tienen que pagar de parking diario. Ya que toco el tema del parking, porque otra ciudad donde se acostumbra a hacer también lo del recorrido en auto es la ciudad de San Francisco, que lo vamos a ver más adelante, pero prefiero tocarlo de una vez. En San Francisco, tranquilamente, visitando la ciudad para dejar el auto en un sitio, se pueden pagar entre 40 y 50 dólares de parking. Entonces, vean que es una cosa con la que hay que jugar, entre comillas. Entonces, bueno, Los Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles está aproximadamente a 45 minutos en auto o una hora, repito, aquí las distancias son largas. Las áreas turísticas de Los Ángeles, entre comillas, o donde están la mayoría de hoteles son el área del centro, que está muy bien, downtown, Santa Mónica, Hollywood, el área del puerto. Es un plomazo esta presentación. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, sí, Jesús.
Ok, entonces, bueno, actividades recomendadas en Los Ángeles, si son pasajeros que van por primera vez, la visita a la ciudad. La visita a la ciudad incluye el área del centro, la zona financiera, el Walt Disney Concert Hall y los sitios más importantes, el Teatro Chino, Sunset Boulevard, desde luego, Beverly Hills y Rodeo Drive. Se hace en idioma español y dura aproximadamente 4 horas. El lugar de recogida es en la mayoría de los hoteles ubicados en la zona céntrica. Se habla de zona céntrica con las áreas que yo mencioné. Entonces, básicamente, los tours que hacemos en Los Ángeles tienen recogida en todos los hoteles de las áreas tradicionales de Los Ángeles. En Los Ángeles, no en Anaheim, porque eso también es una confusión que a veces se da, que el pasajero está en Anaheim por Disney, que es donde queda el primer Disney. Entonces, en Disney, Anaheim está a más de 1 hora. Así que es importante tener eso en cuenta, pero en las otras áreas que mencioné donde hay hoteles, tenemos la recogida para los pasajeros del tour. Este tour dura aproximadamente 4 horas y repito, el lugar de recogida está en la mayoría de los hoteles ubicados en la zona céntrica entre 7:40 y 8 de la mañana. Los Ángeles también permite mezclar, por ejemplo, 2 actividades en un día y una de las combinaciones que se hace usualmente es en la mañana hacer la visita a la ciudad y en la tarde hacer el tour de playas. Es el que vamos a ver aquí. Entonces, aquí están las áreas, lo que se recorre en el tour de playas, la playa de Santa Mónica y la playa, básicamente se recorren 2 de las playas que hay en Los Ángeles, son la de Santa Mónica y la de Venice Beach. La playa de Santa Mónica es un lugar muy bonito en donde se aprende muchísimo sobre cómo se formó y los grupos de migrantes que llegaron cuando la ciudad creció. Es además en la playa de Santa Mónica está la primera tienda Apple, que se ha vuelto como un sitio de peregrinación para los fanáticos de la marca. Y luego vamos a Venice Beach. El nombre viene de Venecia porque fue hecha por los inmigrantes italianos y tiene los canales porque intentaron de manera muy acertada reproducir su pequeña Venecia allí en Venice Beach. Y es una playa que desde hace muchos años se enfocó mucho más a todo lo que tiene que ver con culturas holísticas y alternativas. Es una playa enfocada en ese sentido. De nuevo, este tour se hace en idioma español, la duración es de aproximadamente 4 horas y exactamente igual, la recogida está exactamente igual que el tour de la ciudad. A ver, la pongo otra vez. Y esta cambia la hora dependiendo de la estación. Entonces, usualmente en el verano se hace en la tarde justamente para que los pasajeros la puedan mezclar con el tour de la ciudad que se hace en las horas de la mañana. Otras cosas de las muchas que tiene la ciudad de Los Ángeles. Hay un tour que va por algunas casas y por barrios de la gente famosa. Hace unos 3, 4 años la autoridad de la ciudad limitó para los operadores turísticos este tour que antes pasaba por muchos más sitios, sobre todo el área de Hollywood y Bel Air, y entonces porque los mismos residentes del área lo solicitaron, así que ese se limitó un poco. Repito, Los Ángeles es una ciudad que se puede prestar mucho para que los pasajeros la recorran a su aire. Entonces, allí pueden encontrar más o menos qué se puede hacer en la ciudad de Los Ángeles de manera muy básica. No hay que olvidar que Los Ángeles también tiene los parques de los estudios de cine. Tiene los parques de Universal y tiene los parques de Warner, los estudios de Warner, que es un tour fantástico que puede tomar tranquilamente un día. En el caso de Universal, también puede tomar un día entero, sobre todo si hay niños, pero si no hay niños se puede coordinar todo para hacerlo en mediodía. También hemos tenido, por ejemplo, pasajeros que hacen en la mañana, hacen la visita a la ciudad y en la tarde, noche, más o menos hasta las 8 o 9 de la noche van a Universal.
sobre todo cuando no hay niños. Cuando hay niños, la recomendación es que Universal lo hagan en un solo día. Y en el caso de Warner, también, que es una visita bien especial, se puede hacer en un día, es preferible. Y finalmente vamos a hablar de San Francisco. San Francisco es una ciudad bien especial que se puso muy de moda los últimos años para visitar. Tuvimos un incremento muy grande en los visitantes de origen hispano latino de la ciudad de San Francisco, aunque por eso lo vimos en ese orden, siempre la ciudad que más recibía pasajeros era Las Vegas. El año pasado Los Ángeles aumentó muchísimo, ya que estamos dejando Los Ángeles. Los Ángeles recibió más de 50 millones de visitantes el año pasado. Entonces, venía en un récord ascendente, que es bueno, este año obviamente no se va a dar. El vuelo entre Los Ángeles y San Francisco es aproximadamente de 1 hora 20 minutos y en auto, en vehículos, son entre 6 y 8 horas. Eso es importante tenerlo en cuenta porque mucha gente que quiere hacer el recorrido en auto tiene que entender que es un viaje largo y que va a tener que conducir, repito, entre 6 y 8 horas. Y de pronto también se da la combinación de San Francisco con Los Ángeles. El vuelo es de 1 hora y 20 minutos y en coche es una distancia aún más larga. Son aproximadamente 9 hasta 10 horas y es un viaje un poco más pesado. Así que siempre que el pasajero les indique a ustedes que quiere realizar ese tipo de cosas, por ejemplo, en coche a su aire, es bueno que tenga en cuenta las distancias. Bueno, entonces, hablando de San Francisco tiene básicamente 2 áreas turísticas en cuanto a hotelería se refiere. El área de Fisherman Wharf y el área de Union Square, que están muy bien las dos. Básicamente, San Francisco es una ciudad, ¿cuál es maravillosa? Es una ciudad muy hermosa. Lo único que a veces cuesta para el turista latino son los precios de la ciudad. Es una ciudad un poco cara. Ya les hablaba un poco de lo que cuesta, por ejemplo, el parking. Entonces, siempre igual que vayan a tener un pasajero que va a rentar vehículo y va a recorrer a su aire las ciudades, siempre es bueno cuando le venden el hotel, que generalmente los sistemas lo indican independiente de donde lo compren. El nuestro lo indica, en el caso de Vietour, si el hotel tiene el parking incluido o si tiene algún fee extra por el parking. En San Francisco, como les decía, ya en la ciudad, cuando se desplazan en el vehículo, en un día se pueden gastar entre 40 y 50 dólares. Básico en la ciudad de San Francisco para hacer es el tour de la ciudad, que recorre las zonas principales, que son las que vemos aquí: Union Square, Distrito Financiero, el barrio chino, la Pequeña Italia, Álamo, el barrio de Castro, que es un barrio muy famoso por todo lo que pasó hace ya algunos años en todo lo que tiene que ver con los derechos civiles de las comunidades LGTB, el famosísimo puente, y también el área de Fisherman Wharf. Una vez más, el tour se hace en idioma español y la duración es de aproximadamente 4 horas, y los sitios de recogida son estos dos que indicamos aquí a las horas indicadas, entre 9 y 9:15 de la mañana. San Francisco tiene una cosa especial, y es que se presta y tiene unas atracciones muy interesantes en cuanto a turismo de naturaleza. Entonces, uno de estos recorridos es el recorrido a los bosques de Muir Woods y Sausalito, donde están los bosques de secuoyas famosos que vemos en muchas películas, en muchos films. Es una visita que se lleva aproximadamente todo el día. Cuatro horas es el tour como tal, pero para salir desde San Francisco y llegar hasta los bosques son un par de horas más, así que se va a ir casi que todo el día. Y repito, es una experiencia enfocada al turismo de naturaleza. Muir Woods es un parque natural que controla la Oficina de Parques de los Estados Unidos y que tiene una reglamentación especial, así que eso también siempre es sobre disponibilidad. Entonces, ahí hemos visto de manera muy resumida lo que
alguna información de destino, cosas muy importantes sobre la costa oeste. Podríamos hacer otro ejercicio un poco más enfocado ya a algunos productos en especial, los que más les interesen. Sé que siempre el producto de Las Vegas y Gran Cañón puede tener mayor interés, así que con todo el gusto podemos hacer otra actividad para hablar solo del producto de Las Vegas o hablar un poco más también sobre todo de San Francisco, con el que nos quedamos cortos de tiempo. Entonces, no sé si tengan preguntas o quieran saber algo más, así que ya me quedo con ustedes. Gracias.